casi este semestre, muy probablemente parte del siguiente. Entonces, pues el mensaje es un poco eso, muchachos. Tratemos de hacer el mejor esfuerzo y pues tratemos de, en la medida de lo posible, participar, hablar, ¿sí? A mí me gusta un poco eso, como irme nutriendo de sus dudas para tratar de aclararlas, las que no puedo aclarar aquí, pues tratar de aclararlas después y demás, ¿listo? Entonces, bueno, pues creo que escuché por ahí que ya habían puesto a grabar, entonces, pues arranquemos, ¿no? Entonces, si quieren, primero pues recapitulemos un poquito aquí este resultado que obtuvimos de la información mutua y de la capacidad de canal para empezar a ver lo que viene. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que en ese ejercicio particular habíamos calculado una información mutua, ¿cierto? Y nos decía que entonces era la incertidumbre que lográbamos quitar de la entrada una vez conocíamos la salida, ¿cierto? Entonces, pues en este caso nos había dado 0.1686 bits por símbolo. Y habíamos visto también que podíamos calcular como el límite o el máximo de esa información mutua que vendría siendo la capacidad del canal y nos daba 0.1887 bits por símbolo, ¿no? Entonces era lo máximo que podríamos llegar a quitar de incertidumbre de la entrada una vez conocíamos la salida, ¿sí? Esa era la parte como de la capacidad. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si yo digo que ese es el límite de la información que yo puedo enviar por el canal, ¿cierto? O sea, 0.1887 bits por símbolo. Entonces, si yo quiero enviar un bit de información por cada dígito binario, ¿qué sucedería? Si yo quiero enviar un bit de información por cada uno de esos dígitos binarios, unos y ceros, ¿qué sucede? Profe, ¿me la puede repetir la pregunta? Yo tengo que la capacidad del canal, ¿sí? Que es 1 menos h de p, es igual a 0.1887 bits por símbolo, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, eh, si yo quiero enviar más de 0.1887 bits por símbolo, ¿sí? O sea, recuerden que ya nosotros tenemos que tener claro eh, cuál es la diferencia entre dígito binario y entre bit como unidad de información, ¿sí? Entonces yo en cada dígito binario que estoy enviando voy a poder enviar máximo esa cantidad de información. Si yo por cada dígito binario 01 que envíe intento enviar un bit de información completo, ¿qué sucedería? Se perdería información, ¿no? Exactamente, pues con cada uno de los errores que yo voy teniendo en el pues generados por el canal, voy a perder información. ¿Sí? Básicamente eso es como digamos que eso es la manera muy rápida de ver ese término de la capacidad. Entonces yo no puedo enviar información a una tasa de transmisión entendida como la cantidad de dígitos binarios unos o ceros que voy a utilizar por cada bit de información. No puedo enviarlo a una tasa mayor a esa capacidad del canal. Porque si yo la envío a una tasa mayor, entonces lo que termina sucediendo es eso, que voy a incurrir en errores adicionales única y exclusivamente por la naturaleza del canal. ¿Sí? Entonces, pues hay una primera solución muy rápida que se le podría a uno ocurrir, sería hacer eso que hablamos del código de repetición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy enviando un bit de información 1 o 0? ¿Sí? Yo quiero enviar cualquier bit que quiera enviar, un 1 o un 0. Si yo cada uno de esos bits no lo represento con un solo dígito binario, sino con muchos dígitos binarios repetidos, entonces lo que voy a tener es que, pues a final de cuentas, cuando lo intente pasar por el canal, por ejemplo, voy a bajar acá. En este caso particular, por ejemplo, yo sé que aquí estoy tratando de enviar un bit 0, por ejemplo, ¿sí? Digo 1, perdón, aquí quiero enviar un 1. Si yo estoy enviando por ese 1 3 dígitos binarios unos, puede que alguno de ellos caiga o incurra en un error, ¿no? Porque yo tengo una probabilidad de error en el canal, por ejemplo, de un cuarto, ¿cierto? Entonces yo podría esperar que ahí en uno de esos
incurra en error, ¿cierto? O sea, que se baje aquí hacia el plano de los negativos, ¿sí? Entonces, si yo he repetido lo suficiente ese número como para blindarlo, eso quiere decir que si yo sé que estoy enviando, supongamos, 6 dígitos binarios unos por un bit de información 1, entonces yo sé que en algunos voy a tener error, ¿cierto? Algunos se habrán pasado hacia el lado de los ceros. Pero como tengo muchos otros que también pasaron hacia el lado del positivo, o sea, pasaron bien, digámoslo así, el canal, entonces lo que voy a lograr es que puedo detectar ese error, o sea, puedo saber que hubo un error en ese bit y por lo tanto también puedo, digámoslo así, corregirlo, ¿no? Podría yo decir, ah, no, fíjese que yo recibí 5 unos y un 0 en esa agrupación de 6, ¿sí? Pero yo sé que como la mayoría son unos y que como es un canal que lógicamente la probabilidad de error tiene que ser menor a 0,5 porque si no pues sería un canal supremamente ruidoso, o sea, un canal ni siquiera implementable de hecho. Entonces lo que voy a encontrar allí es eso, que puedo detectar que hubo un error porque tengo los otros bits, uno, que son los que me están dando la información del número que quería enviar, y puedo por lo tanto también corregirlo en ese caso, ¿no? Porque utilicé la suficiente cantidad de números repetidos como para poder detectar y corregir ese error. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, ese es el, digamos, la idea fuerte que habría allí detrás de esa cuestión de la codificación. O sea, la idea es que yo ya no voy a enviar mi mensaje solo, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en lo que hacíamos cuando teníamos, por ejemplo, los LZW y demás, yo ya no voy a enviar solamente el número 1 o el número 0 que quiero enviar, sino por cada uno de esos números que quiero enviar o por una agrupación de números voy a añadirle unos bits adicionales, por ejemplo, unos bits redundantes, como en este caso, ¿sí? Simplemente puede ser bit de paridad o puede ser bit redundante únicamente, o sea, por eso le digo, la paridad es una opción, pero el otro código, por ejemplo, sería un código de repetición, ¿sí? Puede no ser que yo añada un bit de paridad, sino lo que estoy haciendo en este caso es que repetir muchas veces el mismo número y yo sé que solo quiero enviar un 1, ¿no? Pero yo estoy enviando 6 unos para enviar un 1, ¿sí? Entonces en ese caso son redundantes, ¿sí? No es bit de paridad, ¿sí? Simplemente es una codificación que yo puedo haber utilizado, la redundancia, ¿listo? Eh, por eso entonces a veces se utiliza eso de las muestras por bit, porque entonces lo que yo hago es con esas muestras por bit añadirle redundancia al mensaje. Y de esa manera pues puedo tratar de blindarlo a la hora de recibir. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos acá. Listo. Entonces, permítanme, yo pongo acá la pantalla del chat por si alguien va a preguntar algo. Listo. Entonces, pues recordando lo que teníamos desde antes, pues yo tenía que ese es mi canal binario, ¿sí? Que pues los símbolos de entrada básicamente son 0 o 1. Los símbolos de la salida también son ceros o unos, ¿cierto? O sea, no tengo una posibilidad diferente, sino yo lo decodifico, lo recibo, perdón, como un 0 o lo recibo como un 1. Tengo un canal al cual se le añadió un ruido, ¿sí? Y ese ruido es el que termina generando esas transiciones entre un 1 hacia un 0 y un 0 hacia un 1, ¿no? Ya veíamos que en un canal sin ruido, eh, pues normalmente no tendríamos ese tipo de confusión, ¿no? Porque pues tendría que ser una atenuación supremamente grande como para lograr que es, bueno, de hecho ni siquiera lo lograríamos, ¿no? Porque la atenuación lo que hace es llevarlo a tensiones muy pequeñas, pero no logramos que se cambie el plano, ¿no? Entonces es el ruido el que realmente logra que nosotros confundamos allí ese bit que envié y que lo reciba de manera errónea, ¿no? Entonces ya dijimos que la capacidad precisamente del canal era 1 menos la función h de p, entendía p nuevamente como la probabilidad de error en el canal, y que entonces esa capacidad de canal era el límite máximo que podríamos esperar reducir la incertidumbre de x al conocer y, ¿no? Eso sería entendiéndolo como el máximo de la información mutua, ¿cierto? Y también, pues ya vimos que esa sería la máxima información que podemos esperar enviar en un mensaje en promedio, ¿sí? Yo no puedo esperar enviar más información eh, por cada uno de esos dígitos binarios unos o ceros. No puedo esperar hacerlo.
Si yo intentara enviar más de eso, entonces es donde empezamos a ver que las decodificaciones se harían con error y por lo tanto perdería información. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente repitiendo, entonces el resultado es que puedo transmitir información a una tasa promedio, entendía tasa R, menor a la capacidad con un error definido y bajo. ¿Y cuál sería el error en ese caso en el canal? Pues sería el error asociado a la probabilidad precisamente de error en el canal, ¿sí? Si yo aumento esa tasa de transmisión a una tasa superior a la capacidad del canal, voy a incurrir en errores en la decodificación, ¿sí? Y por lo tanto en pérdida de la información, ¿no? Entonces, partiendo de esos resultados, se plantea que esa codificación del canal sea una manera de proteger la información de los errores, ¿listo? Básicamente lo que vamos a buscar es codificar bloques de k bits, o sea, vamos a coger el mensaje original y lo vamos a agrupar en k bits, puede ser k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, digamos que eso es propiamente eso es algo que nosotros definimos, perdón. Y lo que vamos a hacer es mapearlos a una secuencia de n bits, ¿sí? Entonces, básicamente lo que cojo es tomar, por ejemplo, k bits, 4 bits, supongamos, y lo voy a mapear en una secuencia de n bits. Entonces, n tiene que ser superior a k, básicamente. Entonces, si digamos n es 8 y k es 4, entonces yo cogí la trama original, las agrupé de a 4 bits, y a cada uno de esos 4 bits le añado 4 bits adicionales, que serían los bits que me blindarían la codificación o que serían los bits que van a ser de codificación, ¿sí? Básicamente lo que tendríamos ahí sería que el code rate o la tasa del código sería k dividido entre n, ¿sí? Eso quiere decir que da una proporción de cuántos bits del mensaje están pasando por cada una de las palabras, ¿no? La longitud de la palabra sería n, ¿no? N bits. Estoy yo enviando n bits, de esos n bits, k bits corresponden a el mensaje. A ver, si aumento el samples per bit, ¿podría exceder la capacidad del canal por bit? No, 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 nunca, nunca, nunca. Ese es un límite básicamente fundamental. Básicamente ese viene dado de la entropía. Si usted recuerda, en nuestro primer caso que hicimos ¿cómo se llama? De compresión, también teníamos un límite que estaba dado por la entropía, ¿sí? Básicamente yo no podría esperar que cada bit en promedio llevara mayor cantidad de información que la que me daba la entropía. Y en este caso, pues es exactamente igual. Si usted recuerda, si recordamos la definición de la capacidad, pues él está dependiendo de una función de entropía también. Entonces, pues no podemos esperar transmitir a una tasa superior sin incurrir en pérdida de la información. Básicamente es eso. ¿Listo? Bueno, entonces estamos diciendo que tenemos esa cosa que se llamaría tasa de código o code rate, y que sería la proporción entre cuántos bits del mensaje que yo estoy enviando, de la palabra de longitud n, corresponden a el mensaje y pues dividido entre el total de bits que estoy enviando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy enviando nuevamente bloques de 4 bits de información, estoy enviando bits de a 4 bits del mensaje, pero los estoy poniendo en palabras de 8 bits, ¿sí? O sea, estoy poniéndolos en palabras que tienen el doble de longitud, entonces lo que voy a tener es que la tasa de código sería de un medio, ¿no? Entonces, efectivamente estoy transmitiendo un medio, o la mitad de bits serían bits de... Uy, ¿quién es Carlos Piñeros? ¿Alguien sabe quién es Carlos Piñeros? Nelson. Bueno, dice que es que alguien quiere unirse a la reunión y se llama Carlos Piñeros. No sé. Bueno, que si yo perdería información en el caso, no, no, porque la idea es que esos, ¿cómo se llaman? Esos bits adicionales que yo estoy incluyendo, pues precisamente lo que van a hacer es blindarme la comunicación de los errores que inherentemente van a ocurrir. Entonces, de hecho, lo que yo estoy haciendo ahí es, digamos, transmitir a una tasa efectiva menor a que si yo enviara todos los bits de corrido, ¿sí? Si yo no utilizo la codificación, entonces yo voy a enviar, por ejemplo, no sé, voy a enviar una cadena de 20 bits, ¿cierto? Esa cadena de 20 bits la transmití
por un canal cuya probabilidad de error es 1/4. Eso quiere decir que esos 20 bits que yo envié, o esos 20 dígitos binarios que yo envié, lo que voy a tener es que mínimo 1/4 se van a recuperar mal, ¿cierto? Y como mínimo 1/4 se recuperaron mal, pues la información que yo voy a tener a la salida no va a ser la misma que yo tenía a la entrada, porque cambié algunos de los bits. Entonces, pues evidentemente ahí lo que voy a tener es básicamente pérdida de información. O sea, lo que voy a estar haciendo es modificar el mensaje que quería enviar y por lo tanto, pues pérdida la información, ¿no? La idea de ahora es que yo ya no voy a enviar los 20 bits, digámoslo así, de corrido, sino lo que voy a hacer es agruparlos primero de a 4. Entonces tendría 5 grupos de 4 bits, ¿sí? Pero a esos 4 bits les voy a añadir otros 4 bits que van a ser bits del código de corrección de error que yo voy a utilizar. Podemos utilizar bits de paridad, podemos utilizar códigos convolucionales, podemos utilizar diferentes tipos de codificación. Pero la idea es que esos 4 bits me van a permitir detectar si yo tuve un error en el dato que envié, o me van a permitir, y a la vez también, pues en algunos casos me van a permitir corregir un error que haya ocurrido allí en la transmisión. ¿Listo? Entonces, por eso le digo, la tasa del código pues va a ser menor. O sea, digamos que yo la velocidad efectiva a la cual estoy transmitiendo el mensaje sería menor. ¿Mm? Pero lo que estoy logrando al disminuir esa tasa de transmisión efectiva es blindar esa comunicación de errores. Digamos que yo ya no estaría enviando, por ejemplo, los 20 bits, sino estaría enviando 40 bits, de los cuales ahora, pues efectivamente voy a tener también la misma probabilidad de error, de los cuales mínimo entonces 10 van a ser errados, pero con esos bits adicionales que yo incluí en el mensaje, pues lo que logro es eh, corregir errores, o por lo menos detectar errores primero, y luego, en algunos casos, corregir. Y de esa manera, pues no pierdo información, ¿sí? Porque puede que los errores hayan caído precisamente en los bits de paridad y no necesariamente en los bits del mensaje, ¿sí? Ese es un poco como lo que hay que entender allí, ¿listo? Puede que los errores en ese caso ya no caigan sobre los bits que son bits mensaje, sino en los bits que son bits de corrección. Entonces no estaríamos perdiendo información allí, porque el mensaje lo podríamos recuperar sin ningún problema, ¿listo? Entonces, fíjense que lo que hay que entender allí es que precisamente esa tasa de código pues es menor a 1, porque pues yo voy a agrupar k bits y n tiene que ser mayor a k, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría decir, agrupo de a 4 bits y les pongo un bit de paridad, entonces tendría n5, el tamaño de la palabra sería 5, y esos 5 bits que estoy enviando, 4 bits son del mensaje original. Entonces tendría 4 quintos, casi cercano a 1, ¿no? Y así. Básicamente nos da la información de a qué, o sea, de los bits que estoy enviando, qué tantos son bits del mensaje original. ¿Listo? Bueno, para expresar entonces eso, pues surge, digamos que esta notación más o menos que podríamos manejar de aquí en adelante. Entonces la idea es que vamos a estar manejando estas palabras código entendidas o caracterizadas como N, K y D, ¿no? Entonces, yo tengo un mensaje original y como les digo, lo que hice fue dividirlo en bloques de tamaño K, ¿no? Entonces tenía un mensaje original de 20 bits, ahora los divido en bloques de tamaño K, bloques de tamaño 4, entonces tendría 5 grupos, bloques de 4 bits, ¿no? Entonces K sería 4. Básicamente lo que debo tener presente es que los bits extra no contienen ninguna información, sino solamente los estoy añadiendo para codificar esa información. Entonces, fíjense que pues yo voy a tener la palabra de tamaño n, ¿sí? Tengo el mensaje, los bits del mensaje que son k, y tengo n menos k bits, que son los bits adicionales, que son los bits que estoy utilizando para codificar la información. Entonces, nuevamente volviendo al ejemplo que estábamos haciendo, teníamos 5 bloques de tamaño 4, entonces yo tendría 5 palabras de n bits, ¿no? En este caso n, por ejemplo, 8. Si n es 8, entonces los bits extra que voy a añadir vendrían siendo 4 bits, ¿no? Entonces tendría 4 bits de mensaje, 4 bits extra, ¿no? Y el tamaño final de la palabra n igual a 8.
¿Listo? Estos bits extra no tienen nueva información, solo los estoy añadiendo para codificarla, para blindarla, ¿listo? Tengo también una cosa que se llama la tasa de codificación, entonces que ya habíamos visto, que es K sobre N, el code rate. Básicamente la relación entre los bits de mensaje y los bits que voy a utilizar para codificar. Voy a tener otra cosa que se llama la tasa bruta de bits. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es decir que es la división entre la frecuencia de muestreo y la cantidad de muestras por símbolo, ¿no? Entonces, esa sería la tasa bruta a la cual estoy enviando cada uno de esos dígitos binarios unos y ceros, ¿no? Sería el tiempo, digámoslo así más o menos, de cada uno de esos dígitos binarios unos y ceros. Y finalmente, pues yo tendría una tasa neta de bits que sería igual a la tasa de codificación, eso quiere decir que es la proporción de bits del mensaje entre bits utilizados completos para transmitir y la tasa bruta de bits, ¿no? ¿Por qué lo estoy escalando? Pues porque básicamente yo sé que de la palabra completa que estoy enviando, no todos los bits son bits de mensaje, no todos llevan información, sino esa proporción de K bits son los que llevan información. Entonces, esa tasa neta de bits es la tasa a la cual yo envío los bits que denominaría como útiles, ¿sí? Los bits que llevan información. Los otros bits no llevan información y por eso no los cuento dentro de esa tasa neta de transmisión de bits. Profe, Sí, señor. una preguntita, pero los bits extra también van entre el mensaje, ¿no? No al final, sino entre. Como se manda un bit, luego uno de codificación, luego 3 de información, luego 2 de codificaciones y así, ¿no? Depende del caso, porque por ejemplo, en el caso de la paridad, usted envía el bit de paridad siempre al final. Por ejemplo, si recordamos la comunicación serial clásica, por ejemplo, un canal de, no sé, un RC232, el bit, ¿el bit qué? El bit, el bit de paridad siempre va al final, ¿sí? Depende de la codificación, es que usted puede generar un código, de hecho, la idea es que usted puede generar un código como usted, digamos, quiera, ¿sí? Lo único que tiene que tener presente es que el código debe ser lineal, hay muchos códigos lineales, hay códigos supremamente complejos, ¿sí? Hay códigos, por ejemplo, en CDMA hay códigos que se utilizan que son precisamente como usted dice a veces, yo envío, no, o sea, envío el mensaje metido los bits extra los mando metidos dentro del mensaje y cuando hago, por ejemplo, la convolución entre el mensaje y una palabra código, una llave que yo tengo, pues entonces puedo detectar cuáles eran los bits del mensaje, por ejemplo, ¿sí? Pero pues sí, depende de la codificación que se utilice. En nuestro caso aquí particular que estamos pensando primero, no, en este caso pues solamente estamos pensando que primero enviamos los bits de mensaje y luego mandamos los bits extra, que vendrían siendo pues esos que le digo, los de París. ¿Qué más pusieron? Que no vi, espérame. Entonces, ¿qué pone? El sample per bit sería n. No necesariamente. En un caso donde el sample por bit sea 1, pues sí coincidiría con ese n que sería el número de muestras exactamente que habría, ¿sí? Pero nuevamente, yo puedo enviar cada uno de esos unos o ceros que tengo ahí puestos con diferentes sample per bit, sería exactamente igual a n. Solamente para el caso en el que el sample per bit sea igual a 1, pues coinciden los dos, ¿listo? Bueno, entonces, aquí necesitamos entonces comprender un término que es conocido como la distancia de Hamming. Para medir qué tan alejados están los códigos y por lo tanto qué tan bien codifican o logran codificar una secuencia de números, ¿sí? Entonces, si yo calculo cuánto sería la distancia de Hamming entre el 00, la palabra 00 y perdón, 01 y la 11, pues básicamente encontraría que la distancia es 1. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente son los bits que hay de diferencia, ¿sí? ¿Cuántos bits hay de diferencia entre una de las palabras y la otra? ¿No? Entonces, fíjense que la distancia entre estas dos palabras, código 01 y 11, pues sería un solo bit, que sería ese primer bit, que sería en un caso 0 y en el otro caso 1.
Por otro lado, también podría tener esa palabra código de 8, ¿sí? Que sería el triple, perdón, el 8 ceros. Y tengo otra en la cual tengo simplemente una secuencia de 11, 00, 11, 11, ¿sí? Y la distancia de Hamming en este caso, pues vendría siendo la diferencia que hay de bits. Entonces, ¿cuántos? Si tengo la palabra 0, 0, 0, 0, 0, 0, pues lo que hago es calcular cuántos unos tengo y esa misma correspondería a la distancia de Hamming, ¿sí? Sería 6 porque tengo 6 unos, ¿listo? La distancia de Hamming entre una palabra que yo envié, una palabra recibida, que tiene P errores, pues sería P, ¿no? Entonces, básicamente en este caso, yo lo que estaría diciendo es, envié una secuencia de 8 ceros, en la recepción no tuve 8 ceros, sino por ejemplo tuve 7 ceros y un 1, entonces la distancia de Hamming que habría entre esa palabra código que yo envié, que sería los 8 ceros, y la que recibí, que tenía un 1, pues sería 1, ¿no? Porque básicamente la recibí con P errores y esos mismos P errores pues vendrían siendo la distancia de Hamming, ¿no? Si no tengo una codificación en la fuente, entonces la distancia de Hamming también es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier error, básicamente, ¿por qué? Pues porque yo tengo o un dígito binario 0 o un dígito binario 1, ¿cierto? Si no codifiqué, si no estoy enviando los bits simplemente uno tras el otro, pues lo que voy a tener es que en algunos casos voy a tener una detección bien, que sería del 0 al 0, en otro caso tendría la detección que sería del 0 al 1, y la distancia efectiva que habría entre esos dos códigos, entre el 0 y el 1, pues sería ese mismo bit de información, ¿no? Y un bit de error generaría un error en la recepción, ¿no? Entonces la distancia de Hamming en ese caso es 1, ¿sí? Cuando no codifico, o sea, cuando envío los ceros como ceros y los unos como unos, pues voy a tener una distancia de Hamming de 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cualquier bit que yo tenga de error automáticamente me genera un error en la detección, ¿no? Entonces, recordemos ese caso pues tradicional o principal que veíamos al inicio del curso, donde pues simplemente teníamos que 0 podría ser caras o 1 podría ser sellos. Entonces, básicamente, pues cuando yo tenía una cara y la enviaba como, o sea, se transformaba en el camino y yo recibía un sello, pues automáticamente tenía un error allí en la transmisión, había perdido información y la distancia de Hamming que habría entonces entre las caras y los sellos sería exactamente igual a 1. ¿Listo? Bueno, ahora bien, primero pensemos entonces en eso que decíamos. ¿Qué era eso que decíamos o que introducíamos ahí como códigos de repetición? Sería el mismo efecto que generaríamos precisamente haciendo eso que decíamos de la muestra por bit, ¿no? Si yo pongo 2 o 3 muestras por bit, por ejemplo, en este primer caso de la izquierda sería con 2 muestras por bit, fijémonos que yo tengo que el 0 corresponde pues a efectivamente tener 0, 0, ¿sí? El 1 corresponde a tener efectivamente también el 1, 1, ¿sí? Si yo incurro en un error dado, en un solo error dado en el canal, eso significaría que el 0, 0 pudo haber pasado como 0, 1 o como 1, 0 y viceversa, pues el 1, 1 también pudo haber tenido un cambio en un solo bit, ¿sí? Pues voy a tener que, precisamente, ¿cuánto sería la distancia de Hamming en ese caso? En ese caso, ¿cuánto pensarían ustedes que es la distancia de Hamming? Bueno, si quieren más adelante lo vemos. Básicamente, ¿qué es lo que pasaría? Si yo tengo un error de un bit en esa comunicación, fíjense que llegaría a una especie de indeterminación, ¿no? Para ese código de repetición de longitud 2. ¿Y por qué? Pues porque básicamente lo que pasaría es que estoy igual de distante en el caso del 0,1 y en el caso del 1,0 a esas palabras código originales que serían 0,0 y 1,1. Entonces, fíjense que aquí, pues yo tendría un problema con esta codificación de repetición 2. ¿Por qué? Porque si yo tuve un error en la detección, puedo detectar ese error, o sea, puedo saber que hubo un error, más no puedo corregirlo. Esa es la diferencia, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en este caso,
puedo detectar que hubo un error porque sé que no deberían tener un bit 0 y un bit 1, ¿no? Yo sé que sí o sí el bit que envié debería ser 0, 0 o 1, 1. Entonces, puedo detectar que hubo un error porque están cambiados, pero no puedo corregir ese error. ¿Listo? Entonces, con código de repetición de tamaño 2, puedo detectar el error, mas no puedo corregirlo. Caso siguiente, por ejemplo, si tenemos una muestra por bit de 3, ¿cierto? Yo tengo 3 muestras por bit, entonces un 0 yo realmente lo envío como 3 ceros y un 1 realmente lo envío como 3 unos, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Profe, yo una pregunta. Es que estoy mirando, pero no sé si estoy confundido, pero estoy mirando y dice que los códigos de paridad de Hamming el de corrección de errores, lleva los bits de paridad en el medio, no al final. No sé si esto es porque de pronto hace referencia a un número binario o en lugar de información. Es que el código de Hamming es un código particular, precisamente, o sea, un caso particular de los bits de paridad, pero ya vamos a ver que, digamos que yo podría simplemente añadir un bit de paridad al final, que me cuente cuántos unos hay y cuántos ceros hay, y, y pues estaría al final del mensaje, ¿sí? Por eso le digo que, digamos que cada caso es un caso específico, o sea, por ejemplo, los convolucionales también tienen muchos casos específicos, los lineales también tienen muchos casos específicos, entonces, pues, básicamente, ese de Hamming van en la mitad metidos los bits de paridad, pero en los otros no. O sea, en los otros básicamente yo arreglo, ahorita ya vamos a ver un ejemplo al final. Básicamente yo tengo mi secuencia de bits y lo que hago es poner los bits al final. Eh, Sí. si yo quisiera los puedo poner en la mitad. De hecho, también, pues, digamos que, como es que por eso le digo, digamos que usted mismo construye el código. Entonces, pues no es que haya como mucha, o sea, digamos, no es ley que vaya o en la mitad o en el final, sino pues digamos que depende ya del diseño que usted haga. ¿Listo? Bueno, entonces estamos aquí. Entonces yo sé que si envié un 0, debería ser 3 ceros, y si envié un 1, pues debería ser 3 unos, ¿cierto? Eso quiere decir que estoy repitiendo 3 veces el mismo número, ¿no? Entonces, samples per bit, pues sería igual a 3, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, entonces yo en la recepción detecté que encontré un número que sería, por ejemplo, el 100, o un número que, por ejemplo, sería el 001, o un número que, por ejemplo, sería el 010? Pues como estos códigos, digámoslo así, o estas palabras estarían más cercanas al 000, básicamente porque si contamos el número de ceros, pues hay mayor número de ceros que de unos, entonces está más cerca de este cero. Pues lo que yo tendría allí es que detecté que hubo un error en la transmisión porque yo debía recibir, si era un 0, debía detectar 3 ceros. Ya sé que no fueron 3 ceros, fueron 2 ceros nada más. Entonces yo detecté que hubo un error en la comunicación y a la vez lo puedo corregir. ¿Por qué lo puedo corregir? Pues porque sé que si es este código de acá 100, yo estoy apuntando es a este código 3 ceros, o sea, es un bit 0, lo puedo corregir. Si estoy en esta arista también, en el 001, yo detecté que hubo un error, porque no debía recibir diferentes números de ceros o de unos, debía recibir o 3 ceros o 3 unos. Entonces, detecté que hubo un error aquí con este código y además lo pude corregir. ¿Por qué? Porque puedo volver y saber qué es el 3 ceros. Eh, También puedo recibir, por ejemplo, el 010 y yo puedo también saber entonces allí que es un error porque tiene un 1 y adicionalmente puedo corregirlo aquí hacia el 0. De la misma manera, pues con estas otras aristas acá del cubo, ¿no? Si yo sé que están más cercanas al 1, ¿por qué? Pues porque tienen más número de unos que de ceros. Entonces yo detecto que hubo un error, si recibo cualquiera de estas tres palabras, detecto que hubo un error, sé que hubo un error, y adicionalmente lo puedo corregir. ¿Por qué? Pues porque me puedo dirigir hacia cualquiera de las, perdón, me puedo dirigir hacia el número correcto o hacia el dígito binario correcto, que sería el que yo quería enviar, y sería este 1, ¿no? Fíjense que en este caso particular no tengo un caso indeterminado, o sea, no tengo un caso en el cual no pueda
determinar cuál era el que tenía que, en el que no pueda terminar si era un 1 o un 0, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, fíjense que esos códigos de repetición pues son una primera manera como de ver que efectivamente yo puedo codificar la información, pues así sea simplemente repitiendo los unos y los ceros, y que como la voy a pasar por el mismo canal binario que tiene una probabilidad de error, como puede que se me cambie alguno de los bits, entonces pues yo puedo decodificar el mensaje al final porque no se van a cambiar todos al mismo tiempo, ¿no? Se cambian algunos. ¿Listo? De esa manera, pues entonces lo que logramos es blindar la comunicación de pérdida de la información allí. Profe, una Con eso, pregunta. dígamelo. ¿Cómo se sabe que el error va a ser de, bueno, en el primer caso entiendo, pero en el segundo que el error va a ser solo de un bit y no de dos? Ya le entiendo, o sea que no, pues básicamente porque usted siempre se va hacia el más cercano, ¿sí? O sea, básicamente lo que pasa es que, bueno, esa es una propiedad de los códigos que hay acá, y es que se llaman códigos lineales y que grosso modo, básicamente es una propiedad del álgebra lineal que ustedes, yo no sé si la recuerden, y se llama la linealidad del código, ¿no? Entonces, pues, si usted tiene ya un cambio, por ejemplo, de 2 bits acá, lo detectaría como un error, pero, o sea, no lo detectaría como un error, perdón, pero la probabilidad, la idea es que la probabilidad ya no, ¿cómo se llamaría eso? Básicamente no puede confundirse en 2 bits porque la probabilidad de error del canal es menor a 0,5, ¿sí? Porque si no tendría un canal que efectivamente no puede funcionar. Ok. Y la idea también es que usted tiene que valerse desde este código original. Por ejemplo, lo que usted me dice allí, podríamos verlo en este ejemplo también. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ese código no serviría para nuestro caso, este caso original que estábamos viendo, porque esta es la capacidad máxima, ¿cierto? 0.1887 bits por símbolo. Entonces, la idea es que si yo repito el número, debo llegar al punto tal que, o sea, para garantizar que la comunicación se va a dar sin errores adicionales, entonces yo debo garantizar que cada dígito binario mínimo lleve un bit de información, ¿cierto? Sí. Entonces yo debería multiplicar este número 0.1887 por un número tal que pues me garantice que eso sea mayor a 1. Si la capacidad del canal no es de 1, pues entonces no estaría, o sea, estaría pasando lo que usted dice, ¿no? Que yo no puedo garantizar que el error en el que incurrí sería por el efecto del canal, ¿sí? Básicamente es eso. Ok. Sí, sí, es claro. Entonces aquí en este caso, pues yo tendría que multiplicarlo por 6, ¿sí? Porque si no lo multiplico por 6, o sea, si envío menos de 6, pues estaría teniendo un valor menor a 1 y por lo tanto, pues podría que precisamente por la probabilidad de error del canal y demás, los errores que yo esté detectando en las tramas que estoy enviando, pues correspondan con un cambio en el dígito binario que envié y por lo tanto, pues allí fallaría, ¿listo? Eso es lo que yo debo garantizar, ¿no? Entonces, eso sería lo que habría que hacer, digamos, en la parte del diseño del código, pues ustedes deben precisamente saber cuánto es la entropía de su fuente, saber cuánto sería esa información mutua, o sea, cuánta información quieren enviar por ese canal, eso sería lo que ustedes deben hacer. Recuerden también que teníamos una manera de optimizar un poco esos dígitos binarios, unos y ceros que queríamos enviar por medio de los algoritmos de compresión, ¿cierto? Y después entonces ustedes ya saben cuánta información lleva cada bit. La idea es que ustedes garanticen que al final de la comunicación, cada bit en promedio lleve esa misma información, ¿sí? Eso sería lo que hay que hacer. Y por eso hay que pensar también en el canal, porque si no piensa en el canal, pues si solamente pasa los datos de un lado para otro, pues va a incurrir en pérdida de la información, ¿no? A ver, bueno, entonces, ese sería entonces lo de los códigos de repetición, ¿no? Entonces, fíjense que yo básicamente envío varias veces el mismo número y lo que estaría garantizando es que siempre voy a tener un sitio hacia el cual ir. ¿Listo? Respecto a esa cosa de NKD, entonces ya vimos, N es el tamaño de la palabra, por ejemplo, en nuestro ejemplo que hemos visto, N sería igual a 8, K sería el número de bits del mensaje que envío por cada palabra, entonces K en este caso sería 4, y D sería la mínima distancia de Hamming que hay entre las palabras código que tendríamos. ¿Listo?
básicamente para lograr detección de errores, fíjense que era diferente detectar un error a poder corregirlo, ¿cierto? Entonces yo puedo detectar errores en máximo d-1 bits de cada palabra código, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que la distancia mínima de Hamming que hay entre las dos palabras código que estoy enviando, entonces, si es 2, entonces máximo podría detectar error en 1 bit de cada palabra código, ¿sí? Si por el contrario, entonces digo que voy a querer corregir errores, entonces voy a poder corregir errores máximo en d-1 bit medios de cada palabra código, ¿sí? Y eso pues básicamente en el caso de d igual a 2, pues sería en 1 medio, ¿no? Entonces 1 medio pues no es menor a 1, ¿no? Entonces yo no podría corregir errores en ese caso. Pensemos, por ejemplo, en el otro caso, cuando d vale 3, por ejemplo, podría yo detectar errores en máximo 2 bits de cada palabra código, ¿cierto? Porque sería d-1, 2. Y podría corregir errores en máximo d-1 medio, ¿no? Entonces sería en máximo 1 bit de cada palabra código, ¿no? Y pues resulta que si lo pensamos, pues vendrían siendo estos dos casos que estamos viendo acá, ¿no? En el primero, en el de la izquierda, decíamos, puedo detectar el error, mas no lo puedo corregir. Y en el segundo caso, puedo detectar el error y puedo corregirlo. ¿Listo? Bien, ahora, básicamente, entonces lo que estábamos hablando de esos códigos de repetición es que es como la manera más intuitiva de corregir los errores. Simplemente vamos a añadir redundancia al mensaje, ¿sí? Añadir redundancia significa mandar varias veces el mismo dígito binario, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a enviar un código, recuerden que la nomenclatura era NKD, ¿cierto? Entonces, N entendido como el número o el tamaño de la palabra, N sería 2, los bits del mensaje serían 1, ¿sí? En todos estos códigos de repetición, los bits de mensaje, o sea, K, siempre sería igual a 1, ¿sí? Y la distancia de Hamming en este caso vendría siendo 2. ¿Por qué? Pues porque yo estoy enviando las palabras códigos 00 o 11, ¿no? Recuerden que es redundancia. Siempre voy a tener la cantidad de ceros o la cantidad de unos que yo esté utilizando de manera redundante, ¿no? Entonces, la distancia de Hamming pues va a corresponder a esa misma diferencia entre estos, ¿no? Entre 00 y 11, pues tengo 2 bits de diferencia, por lo tanto, la distancia mínima de Hamming es 2, ¿sí? En el siguiente caso, 313, entonces decíamos n, el tamaño de la palabra es 3, bits de mensaje estoy enviando solo 1 porque tengo un bit, el cual estoy repitiendo 3 veces, entonces bits de mensaje 1. Y finalmente la distancia de Hamming en ese caso sería 3, porque las palabras códigos que estoy enviando son 000 o 111, ¿no? Entonces, pues básicamente la distancia de Hamming en ese caso son 3, que sería la misma diferencia entre unos y ceros de la palabra código 000 y la de 111. ¿Listo? La tasa de código entonces en cada caso pues sería 1 medio y 1 tercio, ¿no? ¿Qué significaba esa tasa de código? Entonces ya dijimos cuál era el porcentaje de bits útiles del mensaje. Entonces en ese código de repetición 212, los bits útiles, o sea, los bits de información realmente útiles sería 1 de cada 2, y en el caso de la repetición de 3, pues solamente 1 de cada 3 bits llevaría información, ¿no? Esa sería más o menos la proporción que habría allí. ¿Listo? Pues si vemos esos casos dibujados, son esos mismos casos que ya habíamos estudiado. Entonces dijimos el caso 212. Entonces decíamos, repito cada bit 2 veces, ¿no? Entonces, las palabras que estoy enviando son de tamaño 2, que serían 00 y 11. Los bits de información que envío por cada palabra K serían 1, porque estoy repitiendo el 0 o estoy repitiendo el 1 también. Y la distancia de Hamming sería 2, porque la diferencia de unos y ceros entre el 00 y el 11 es 2, ¿cierto? Entonces, puedo detectar errores en un bit, ¿sí? Si yo recibí 01, estoy detectando que hubo un error en la transmisión. Detecté que hubo un error de un bit. Pero la pregunta es aquí, ¿puedo corregir errores? Sí, ¿no? ¿Puedo corregir errores acá? O sea, hay una No, manera no. de... ¿Hay alguna manera de determinar si, por ejemplo, yo recibí 01? ¿Yo puedo saber cuál fue el bit errado? O sea, ¿puedo saber a cuál me puedo ir? ¿Hacia el 00 o hacia el 11? No.
Santiago, ¿sí, Sí, sí ve sí, más sí. o menos por qué no? Sí, ya, ¿por qué no, profe? ¿Sí? Lo No que, podemos detectar errores, lo que pasa es que no podemos corregir, perdón. yo lo estaba mirando como que estos ceros y estos unos verificaban si estoy haciendo, por ejemplo, paridad par o paridad impar, ahí sí se podría detectar. Es que lo estaba mirando de esa forma, pero no, qué pena. Ah, claro, no, pero lo que le digo, en ese caso usted está pensando ya pues en códigos de paridad y en este caso estamos hablando solamente de repetición, ¿sí? Entonces fíjese que el bit de paridad, cuando ya veamos el bit de paridad, pues en ese momento lo que estamos haciendo es contar cuántos ceros hay o cuántos unos hay y en ese caso pues sí podríamos saber eh, Sí, cuál sí, fue el llegó. error, pero en este caso no, porque en este caso solamente estamos repitiendo, solo es repetición, ¿listo? Ok, listo. Si es más probable un 1 que un 0 se puede estimar. Si es más probable un 0 que un 1. ¿Se puede estimar el error? A ver, pues, o sea, no entiendo bien esa pregunta. Si es más probable un 1 que un 0, ¿se puede estimar el error? Mm, Pues, o sea, básicamente lo que pasa es que fíjese que ya, sí, ya entiendo, ¿no? Eh, Aquí no importan las probabilidades, bueno, pues no hay manera, ¿no? Porque, digamos, usted podría decir que este es un 1-1 o que este es un 1-1, o sea, que cuando hay error, pues si el uno es más probable, entonces uno decir, no, eso asígneselo al uno. Podría ser una manera de corregir algunos, pero fíjese que igual, precisamente por ser un proceso probabilístico, pues igual incurriría en uno que otro error, ¿sí? Entonces no puede corregir errores y, digamos, si en su algoritmo de decisión usted dice, exactamente, sigue siendo una estimación, si usted en su algoritmo de decisión dice, como sé que es más probable el uno, entonces eh, cuando tenga este caso de indecisión, cárgueselo al uno, pues igual en algunos casos puede acertar, pero en algunos otros casos no, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues lo que tendría sería igual pérdida de la información. Tal vez sea menos que en el caso, digamos, de dejarlo aleatorio, pero pues sí. O sea, básicamente, pues igual incurriría en pérdida de la información, ¿listo? Entonces, bueno, este es el código 212, ¿cierto? Entonces, de NKD 212. Listo. Eh, el otro caso que habíamos visto entonces, habíamos visto un código de repetición 313, ¿no? Entonces, fíjense que esos códigos de repetición se caracterizan pues porque K siempre vale 1, ¿no? En este caso estoy enviando una palabra de longitud 3 porque pues cada vez que envío un 1, envío realmente 3 unos y cada vez que envío un 0, envío realmente 3 ceros, ¿cierto? Decimos que la distancia de Hamming vale 3, o sea que D vale 3 porque pues la diferencia entre los 3 ceros y los 3 unos son esos mismos 3 unos, por lo tanto D vale 3 y grosso modo lo que puedo hacer es, primero, puedo detectar errores en máximo 2 bits, ¿no? Fíjense que yo puedo detectar errores de 2 bits, ¿sí? Eh, y a la vez puedo detectar y corregir errores de máximo un bit, ¿sí? Entonces, ¿eso de dónde lo veíamos? Pues lo veíamos aquí en lo que decíamos. Yo puedo detectar errores y corregirlos siempre y cuando uno de los bits sea el que está errado, ¿sí? Fíjense que aquí, en el caso de los 3 ceros, puedo detectarlo y corregirlo siempre y cuando sea uno solo de los bits que está errado. Si, por ejemplo, yo envié un triple cero y lo decodifiqué como cero, como, perdón, 110, pues lo que va a pasar es que no voy a corregir ese error que ocurrió. ¿Por qué? Pues porque lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? En este caso hubo ya un error de 2 bits y no puedo corregir sino máximo un error en un bit, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí exactamente. Bueno, entonces eso es lo que veríamos allí como esa facilidad del código de detección de errores, ¿no? Yo podría seguir escalando esto hacia adelante, entonces podemos ver con samples per bit igual a 4, que sería este, por ejemplo. Entonces tengo un 0 que quería enviar y lo veo como 4 ceros, o un 1 que quería enviar y lo veo como 4 unos, ¿sí?
Nuevamente, como es un código de repetición, entonces los bits mensaje son 1, k igual a 1. N, el tamaño de la palabra es 4 y D, la distancia de Hamming es 4 también, ¿no? ¿Por qué es 4? Pues porque la diferencia entre el mensaje 0 y el mensaje 1 son esos mismos 4 bits, ¿cierto? Puedo detectar errores máximo en 3 bits, ¿no? Puedo detectar y corregir errores de máximo 1.5 bits. Eso quiere decir que máximo puedo detectar y corregir errores en un bit. ¿Y eso dónde lo vemos? Pues fíjense que aquí yo tengo ese algoritmo, digámoslo así, o sea, esas posibilidades que podrían ocurrir. Entonces yo tengo un 0000, ¿cierto? O sea, 4 ceros. Luego puedo haber tenido un cambio en uno de los bits, ¿sí? Cualquiera que sea. Y en ese caso, pues puedo devolverme hacia el 000, ¿sí? O sea, puedo detectar y corregir ese error. Más cuando ya tengo otro caso de otro bit errado, por ejemplo acá, en este 100, cuando hay dos unos, perdón. Entonces, en ese caso particular, yo ya no puedo decidir hacia dónde irme, ¿no? Porque estoy equidistante del 0 y equidistante del 1. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que no puedo corregir ese error y por lo tanto, si hay un error en 2 bits de la transmisión, no puedo corregir ese error. ¿Listo? Eh, lo detecto. Efectivamente detecto que hay un error en la transmisión en 2 bits o en 3 incluso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque sé que o debía llegar 4 ceros o debía llegar 4 unos. Si llega algo diferente, pues puedo detectar que hubo un error, pero solamente puedo llegar a corregir cuando tengo una diferencia en un bit. Solamente puedo corregir en un bit, no puedo corregir más. ¿Listo? Es ahí entonces donde surge lo que les digo, pues digamos que estos códigos de repetición son buenos, pero pues tienen su límite, porque entonces yo tendría que coger y aumentar la tasa de repetición en muchos casos hacia 10, 12 muestras por bit para lograr de pronto codificar y garantizar la integridad de la información. Entonces fíjense que sirve, de alguna manera sirve para blindar la comunicación, pero igual seguimos sin posibilidad de corregir todos los errores que se presenten, ¿no? Santiago, sí, básicamente sí, sí podríamos, de hecho, por eso es que las muestras por bit existen, digámoslo así, y a pesar de que no se tratan siempre como un código de repetición, son el código de repetición más básico que existe. Si yo sé que las muestras por bit son 2, 3 o 4, pues entonces ya tengo, digamos, desde el fondo, ya tengo una especie de algoritmo de corrección de errores. Pero como no es suficiente, entonces también puedo añadirle paridad. ¿Listo? Entonces sí se puede hacer. O sea, la idea es que podemos hacer una mezcla de los dos. Pues añadimos redundancia y luego también ponemos un bit de paridad, por ejemplo. ¿Listo? Los dos bits de n-k no pueden tener error. Juan Sebastián. Ya, o sea que si los bits que yo añado no pueden tener error. Fíjese que en este caso, los bits de n-k o en el anterior sería, ¿cierto? En este caso, digamos que es indistinto, ¿no? Porque n-k básicamente viene siendo el mismo que yo envié, ¿no? Yo tengo n igual a 3, k vale 1 y n-k vale pues 2, ¿no? Entonces serían 2 bits cualquiera. Entonces la idea es que sí, el error puede ocurrir en cualquiera de los bits, ¿sí? Sin embargo, pues yo puedo, vuelve lo mismo y lo digo, puedo detectar errores en 2 bits, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo sé que si detecté un número que, por ejemplo, tiene 2 bits cerrados, pues sé que hubo un error, ¿no? Pero puedo a la vez detectar y corregir, o sea, la corrección solo la puedo realizar cuando hay un bit errado. Si hay 2 bits cerrados, pues no puedo realizar una corrección, ¿listo? Y esa corrección, pues básicamente puede ser en cualquiera, en los de paridad, o sea, en los adicionales o en los bits mensaje también, ¿listo? La idea es que en este caso, pues no estamos distinguiendo entre los de mensaje y los de, ¿cómo se llama? Los de los adicionales, porque son el mismo bit, ¿no? Ya más adelante en el de paridad sí vamos a ver qué pasa cuando en cada uno de los casos. O sea, puede que haya un error en el mensaje o un error en el de paridad. Y eso se puede detectar, ¿listo? Entonces, bueno, estábamos
Aquí no, entonces 4, 1, 4, distancia de Hamming igual a 4, puedo detectar errores en máximo 3 bits. Puedo detectar y corregir errores de máximo 1.5 bits, o lo que sería igual 1, ¿no? Solamente en el caso en el que tenga un bit de error, pues puedo corregir y demás, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener como objetivo? Los mensajes o los bits de mensaje tienen que estar lo más alejados posibles. Entre más lejos estén, pues mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque voy a poder garantizar que voy a poder detectar y corregir más errores, ¿no? Porque fíjense que ese número depende directamente de eso, de qué tan lejos estén. Si están bien lejos, pues voy a poder detectar y corregir más errores, ¿no? Si aquí yo tengo una distancia de Hamming ya no de 4, sino supongamos de 6, pues esto se vuelve muchísimo más distante, ¿no? Entonces, al volverse mucho más distante, pues puedo detectar y corregir muchos más errores, ¿no? Ese es el objetivo, entonces, estar lo más lejos posible. De manera general, entonces, si yo tengo una distancia mínima de Hamming D entre palabras código, puedo detectar D menos 1 errores de bit. ¿Sí? Si tengo una distancia mínima de Hamming, D también, entre palabras código, puedo corregir D menos 1 o menos errores de bit. ¿Sí? Entendiendo que es menos 1 o menos, porque pues lógicamente si eso da 0,5, pues eso significa 0, ¿no? Básicamente es eso, que hay que redondearlo a la parte entera y por debajo, ¿listo? Por eso el caso de 3 y el caso de 4 pues termina siendo un caso muy parecido, ¿no? Porque cuando yo tengo 3, puedo corregir el mismo bit que cuando tengo 4, ¿no? Si lo ven allí, si yo tengo estos dos casos, en los dos casos puedo detectar y corregir solo un bit. Entonces, realmente añadir una redundancia adicional de un bit, aquí en este caso 4, pues no nos está brindando mucho más. No nos está brindando mucho más en el términos de robustez, ¿no? Pues porque a final de cuentas puedo corregir el mismo error. Entonces, no estoy añadiendo robustez, digámoslo así, al asunto. Y por el contrario, si estoy añadiendo pues un bit más tiempo, más procesamiento, ¿no? Entonces pues no sería pues bueno, ¿listo? Bueno, para poder pensar en esos palabras código, en todas estas cosas, pues tenemos que echarle una pequeña revisada a la parte de la álgebra o de la aritmética binaria, ¿no? La álgebra de Boole, que ustedes conocían también, álgebra módulo 2, Galois-Field 2 también se llama, y básicamente pues lo Profe, que tenemos que... Cuéntame. una preguntita, hay un error ahí, ¿cierto? 1 más 1 igual a 1, ¿no? No, porque, o sea, es 0 y lleva 1, básicamente. Ah, ok, pero en álgebra booleana es 1, ¿no? Pues por eso le estoy diciendo que aquí es álgebra, pues sí, álgebra módulo 2 o álgebra en ese campo de Galois, básicamente sí. ¿Sí? 0 más 0, pues 0. 1 más 0, que es igual, o sea, la propiedad es conmutativa, ¿no? Es igual al 0 más 1, eso vale 1. 1 más 1 vale 0. ¿Listo? Eso también, por favor, tenerlo allí presente entonces para evitar confusiones. Si multiplico 0 por 0, que es igual a decir que es el 0 por 1 o el 1 por 0, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo multiplique por 0 me da 0. Y cualquier cosa que yo multiplique por 1, pues me da el mismo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo quiera generar un código, debo tener presente una propiedad fundamental de ese código y es que tiene que ser lineal. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo ya, por ejemplo, no estoy generando un código así de simple como de repetición, sino le estoy dando una palabra clave, ¿sí? Básicamente aquí lo que yo hablo ya es de palabras. Entonces yo le voy a dar una palabra a cada uno de esos bits. Entonces lo que va a pasar es que esas palabras que yo decida poner tienen que tener una propiedad fundamental y es que la suma de las palabras que yo vaya a utilizar tiene que ser una palabra dentro del mismo código. Si no tiene esa propiedad, lo que vamos a generar es que el código no se puede resolver, ¿sí? Y por eso es importante recordar esto, porque cuando veamos esas palabras código, pues tenemos que verificar precisamente que si yo sumo todas las palabras código que hayan, el resultado tiene que ser también una palabra código de ese alfabeto, digámoslo así, ¿no? Entonces pensémoslo en este caso, ¿no?
Si yo tengo 000 y 111, si yo los sumo, la palabra código resultante ¿hace parte de las palabras código? Sí, ¿no? Si yo tengo 3 ceros y le sumo 3 unos, pues me va a dar 3 unos. Y 3 unos hace parte del alfabeto. Entonces resulta que esa palabra código se puede resolver. Y en este caso, lo mismo, ¿no? 2 ceros más 2 unos, pues me da 2 unos, hace parte, entonces se puede resolver. Si yo tengo aquí 4 ceros y 4 unos y los sumo, pues me da 4 unos y por lo tanto puedo utilizar esa palabra código porque la puedo resolver. ¿Listo? Si no cumple esa propiedad, pues no la vamos a poder utilizar. ¿Listo? Entonces por eso tengan allí presente eso. Podemos empezar a pensar entonces en los bits de paridad, pues entendidos como qué, básicamente como, por ejemplo, en este primer caso, simplemente un bit adicional que le vamos a añadir al mensaje de manera que el número de unos que tengo en la palabra sea par, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es tener la palabra original, luego cuento la cantidad de unos y si la cantidad de unos está siendo impar, pues le añado un 1 para que sea par, ¿cierto? Y viceversa. Si yo utilizo, si tengo un bit, un número de unos que ya es par, pues le añado un 0 porque ya no necesito ponerle paridad par, ¿cierto? Entonces fíjense que desde aquí empezamos a ver que en esto de las comunicaciones digitales, o bueno, terminamos de verlo más bien, en el sentido de que tenemos que tener claro cada uno de esos pasos que vamos dando por dónde nos lleva. Puede que yo diga que el bit de paridad que estoy añadiendo es un bit de paridad para que la palabra sea par. Si yo en el receptor, cuando recibo, tenía el código contrario, o sea que, que yo estaba diciendo que la paridad fuese para impar, pues voy a decodificar mal, ¿no? Entonces fíjense que es muy importante tener claro que el transmisor y el receptor tienen que estar en sintonía. Y es allí donde surgen todos esos, digamos, los protocolos o esos estándares, pues que hay ya en las comunicaciones, ¿no? Digamos que si no, cada quien, pues cada operador podría coger y decir, yo me genero mi propio, mis propias codificaciones y pues eso ya terminaría complicando mucho el asunto, ¿no? Entonces, bueno, otra manera de codificar que podemos, perdón, entonces sí, ya vimos la redundancia, ¿no? Entonces ahora lo que podríamos hacer también es añadir un bit que me permita tener números de uno paro en la palabra, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, que sería un caso donde la palabra va a tener tamaño 8, eso quiere decir n es igual a 8. Los bits del mensaje van a ser 7, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente lo que voy a tener es que 8 bits se van a enviar, 7 son del mensaje, o sea que solamente tendría un bit adicional, ¿cierto? Entonces yo tendría aquí, pues lo siguiente, ¿no? Entonces yo tendría que si estoy enviando 0, 11, 00, 10, pues cuento el número de unos, tengo 3 unos, entonces debo añadirle como bit de paridad un 1 para que eso se convierta en paridad par, ¿cierto? O por el contrario, puedo tener 0, 1, 0, 111, 0, 0, y pues cuento y ya tengo ahí un número par de unos, entonces en ese caso añado un 0. Si ustedes se fijan, al principio, cuando yo tenía las dos palabras que quería enviar, ¿cuál era la distancia de Hamming? Realmente era de un solo bit, ¿cierto? Porque yo tenía en el primer caso 3 bits unos y en el segundo caso tenía 4 bits unos, o sea que en ese primer momento la distancia de Hamming era igual a 1. Pero luego, cuando añado el bit de paridad, la distancia de Hamming ya no es 1, sino es 2. ¿Sí se fijan? O sea, ¿sí se fijan porque en ese caso D vale 2? ¿Sí es más o menos claro? O avanzamos y tratan de verlo. Aquí, a ver. Bueno, la tasa de código entonces son 7 octavos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque grosso modo tengo de K bits 7, N bits 8, 7 octavos, ¿no? Entonces de los 8 bits que estoy enviando, 7 corresponden a mensaje. Listo. Fíjense entonces, por ejemplo, que si yo envié ese 011, 0010, que sería el primero que estaba enviando, la palabra que voy a enviar es con un 1 al final,
¿cierto? Y yo puedo tener dos casos. Puedo tener un primer caso en el cual detecté, por ejemplo, un error, ¿cierto? Acá detecté un error. Fíjense que en este caso tengo un bit que estaba mal. ¿Y cómo detecto ese error? Pues porque llego, si yo sabía que el número de bits tiene que ser, ¿qué? ¿Par o impar? Dijimos que es paridad par, ¿cierto? Entonces yo cuento el número de unos en la palabra al final y dije, oiga, mire que aquí tengo 5, que no es un número par. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo detecto aquí automáticamente que hay un error. Eso quiere decir que aquí en la palabra yo automáticamente detecto que hubo un error. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo detectar un error. Si yo, por el contrario, recibo un cambio ya no en un bit, sino en 2 bits, pues fíjense que ya no voy a estar en capacidad de determinar si hubo o no un error. ¿Por qué? Pues porque yo cuento y digo, oiga, mire que aquí hubo una cantidad, o sea, solamente por el conteo, ¿no? Fíjese que yo aquí estoy enviando una cantidad que es par. Entonces, en este caso, pues yo diría, si la cantidad de bits que envié es par, puede que una de las palabras código sea esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría allí? Pues automáticamente no detectaría que hubo un error y podría decodificarlo de mala manera, ¿no? Ese es el problema que tendría yo allí, ¿sí? Entonces, fíjense que ese bit de paridad pues funciona, pero tenemos que tener cuidado con ese bit de paridad, o sea, tenemos que hacer una elaboración. Exactamente, sí señor, solamente sirve para detectarlo. O sea, aquí en este momento solamente estamos pensando en detección de errores. O sea, si podríamos detectarlo o no. Entonces, cuando tenemos paridad par, pues lógicamente si tengo un cambio en un solo bit, pues puedo detectarlo. Si tengo un cambio ya, por ejemplo, en 2 bits, pues no podría detectarlo. Entonces, ¿qué otra cosa hay que tener allí presente? Pues la otra cosa que hay que tener presente es que sea cual sea la palabra que yo envíe, pues yo debo tener la capacidad de generar palabras clave que no se solapen una con la otra. Porque si se solapan una con la otra, o lo que quiere decir que no sean lineales, o sea, que no sean funciones lineales entre ellas, entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Pues que puede que yo detecte que hubo un error, pero cuando decodifique la palabra, caiga dentro de la otra. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos que también crear esas palabras de buena manera. Si no creamos las palabras bien, pues va a dar lo mismo como a no tener ese bit de paridad adicional. O sea, podemos detectar el error, pero no podemos saber cómo corregir. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que tenemos nosotros como objetivo, en principio, es incrementar la distancia de Hamming entre los códigos. Entonces, ya decíamos que lo que queremos es alejarlos lo más posible, ¿cierto? Entonces, pues, un ejemplo, digamos que, como les digo, aquí esto vendría siendo un ejemplo simplemente, ¿sí? Vamos a trabajarlo sobre un ejemplo de esta teoría, pues la podemos extender a palabras, perdón, sí, a mensajes de longitud 4, 8, 12, 16, pero pues aquí lo vamos a pensar en este caso para poder ver, digamos, de buena manera cómo sería. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos acá? Entonces tenemos 4 bits del mensaje, ¿sí? Eso quiere decir que K vale 4, efectivamente, ¿cierto? Lo que podemos hacer es entonces distribuirlos de alguna manera como una matriz. Entonces yo tendría dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, ¿cierto? ¿Qué sería lo que haría después? Entonces decir que añado un bit de paridad por cada uno de esos cruces. Entonces fíjense que ya no estoy añadiendo un único bit de paridad, sino estoy añadiendo un bit de paridad por cada uno de esos cruces. ¿Sí? Entonces, como añado 4 bits de paridad, entonces la tasa del código va a ser un medio, porque estoy enviando palabras de tamaño 8, ¿cierto? Y en este caso, pues los bits de mensaje son únicamente 4. 4 dividido 8, un medio, ¿cierto? Los arreglé de manera de 2 por 2 y demás. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Cuando yo voy a detectar entonces esa palabra, pues yo vuelvo y detecto esos datos, digamos, 4 datos y 4 bits de paridad, ¿cierto? Y los rearreglo.
¿no? Entonces los vuelvo a poner, ahí se me borró un poco la imagen, perdón, los pongo nuevamente, ¿no? Entonces yo sabía que la matriz que había generado al principio era de esa manera. Entonces yo tenía dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 en una matriz de 2 por 2 primero, y luego cada uno de los bits de paridad correspondía a cada una de las secciones que había allí, ¿no? De 1 de 2, paridad 1, de 3 de 4, paridad 2, de 1 de 3, paridad 3, de 2 de 4, paridad 4, ¿cierto? Entonces lo rearreglé nuevamente, o sea, volví, leí los números, o sea, los ceros y los unos, y los rearreglo. ¿Qué hago ahora? Pues calculo los que llamaríamos bit síndrome para verificar si hubo un error que distorsionara la paridad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora voy a determinar si esa paridad cambió o no cambió. ¿Sí? Pues fíjense que aquí estamos contando ahora sí con que pudo haber errores en el mensaje, pero pudo haber errores también que distorsionaran la paridad. ¿Sí? O sea, aquí fíjense que básicamente estos bit síndrome nos darían cuenta de eso, de si hubo error en el mensaje, podría ser en cualquiera de estos dos, o en el bit de paridad. ¿Sí? Y luego, entonces, pues verifico cómo sería eso. Entonces pensemos en un ejemplo, pues digamos sencillo. Aquí yo querría enviar entonces de 1, de 2, de 3, de 4. Vamos a enviar esta palabra código. 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Este sería el dato que yo envié, por ejemplo. Entonces aquí yo tendría bit de paridad. Quiero paridad par. Entonces el primer bit de paridad sería ¿qué? 1, pues porque aquí tengo 1, entonces necesitaría un bit de paridad 1 acá. 1 más 1 vale, aquí ya en este caso, digámoslo así, tengo paridad par, entonces el bit de paridad es 0. En este caso de esta diagonal, perdón, de esta, bueno, de esta columna, perdón, primero lo hago por filas, luego por columnas, entonces 0, 1. ¿Estás señalando? Porque es que no. Ah, Si qué estás pena, señalando con el mouse, no. no, es que me había cambiado de pantalla, qué pena. Bueno, repito. Volvamos acá. Entonces, arrancábamos desde un mensaje que tenía 4 datos. Teníamos aquí los datos, los rearreglamos en una matriz de 2 por 2 y luego calculamos las paridades por fila y luego por columna. ¿Sí? Luego reordenaríamos eso y lo enviaríamos. Lo enviamos, luego nuevamente lo arreglamos, detectamos las paridades, si hubo con los bits síndrome que llamamos, calculamos o vemos si hubo un error en la que distorsionara la paridad. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente, tenemos estos 4 bits que eran los que queríamos enviar. 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Luego, este sería el bit de paridad, estos serían los bits de paridad, ¿sí? Los que estarían de fila y de columna. Entonces, en esta primera fila, tengo 0, 1. Como es 0, 1 y es paridad par, necesito añadirle un bit de paridad 1 para tener paridad par. ¿Listo? 0, 1, añado bit de paridad 1. 1, 1, el bit de paridad sería 0 porque ya son pares acá. 0, 1 me daría 1, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesito 2 bits o paridad par, perdón. Y aquí en este caso 1, 1, nuevamente también el bit de paridad sería 0 porque ya hay un número par de unos. ¿Listo? Entonces, esto sería lo que yo enviaría. 0, 1, 1, 1 y luego le pegaría 10, 10. ¿Listo? A la hora de recibir, entonces, recibí 0, 1, 1, 1, pero en los bits de paridad tuve error en este. No recibí 10, 10, sino recibí 11, 10. ¿Sí? Aquí miren. 11, 10. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que estoy detectando acá? Si yo calculo los bits, que se llamarían bits síndrome, entonces, pues, ¿qué sería lo que yo haría? Pues Sigo en primero esta primera fila, ¿no? En esta sí, ahí, primera fila. Ajá. ahí ya concuerdan, ¿no? Entonces ya se puede descartar la primera Fíjese, fila, ¿no? sí, por eso, sí, 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 sí. O sea, en este primer caso, la primera fila, pues básicamente yo detecto que hay paridad par. ¿Hay paridad par? Sí, entonces pongo un 0. Luego detecto que esto es paridad impar, entonces, ¿qué debo hacer? Pues poner un 1 porque debía ser par.
En este caso es paridad par, pues pongo un 0, pues porque ya está par, y en este caso también un 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo, pues al final? Entonces lo que hacemos es, para blindar, permítanme un segundo acá. ¿Listo? Entonces, podemos detectar y corregir, en este caso, error de un bit, ¿cierto? Si todos los bits síndrome que tengo son 0, entonces asumimos que no hay error, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque los bits síndrome me dan esa cantidad de errores que habría allí, ¿cierto? Pero como en este caso tengo un bit síndrome que es igual a 1, sabemos que, o más bien, asumimos que el error es en bit de paridad, ¿listo? Y básicamente los bits síndrome en fila y columna igual a 1, asumimos en el bit, error, perdón, en el bit IJ, ¿sí? A ver, si yo tengo un bit síndrome en la fila y en la columna, a ver, si los bits síndrome en fila y columna son igual a 1, entonces asumimos que el error está en el bit IJ, ¿cierto? Y eso sería lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces fíjense que básicamente lo que hicimos fue, si solo es 1, entonces asumimos error en el bit de paridad, que sería este caso particular que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Fíjense acá. Si yo tengo acá un solo error, entonces yo asumo que el error es en el bit de paridad y automáticamente pues ya tendría eso allí. Si no, entonces yo asumo que el error es en el bit IJ, que sería este caso contrario, ¿no? El bit IJ es el que tengo que cambiar, ¿listo? De manera general, entonces puedo corregir a lo sumo un error. Entonces, si asumimos que pueden ocurrir dos errores, tenemos que hacer, digamos, esto que estamos mostrando acá, ¿no? Entonces, si hay un solo bit de error, pues básicamente acá, ¿no? Si tengo dos bits de error, fíjense que aquí, en este caso, dos están marcados como bit de error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ya habíamos dicho, ¿no? Asumir error en el bit IJ. Y sería en ese bit IJ. ¿Listo? Digamos que en este caso yo entiendo que es un poco complicado, pero pues la idea es que ya la siguiente semana lo vamos a ver en un código funcionar un poco mejor y ya pues lo van a entender mejor. ¿Listo? Lo importante por el momento es que se lleven un poco las reglas. ¿Listo? Y pues finalmente más bien esto, el proceso. Entonces, yo tengo una trama cualquiera, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es segmentar el mensaje en bloques de tamaño 4, por ejemplo, en este primer caso. Entonces yo quería enviar estos 12 bits, 0, 11, 0, 11, 10 y 11, 0, 1, ¿cierto? Los divido primero entonces en bloques de tamaño K. Ahora sí, estos son los bloques de tamaño K. Ahora voy a adicionar n-k bits de paridad. Entonces, si yo estaba diciendo que las palabras que iba a enviar eran de tamaño 8, tengo que añadirle 4 bits de paridad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo voy a añadirle esos bits de paridad? Pues con ese mecanismo que vimos antes, ¿no? Ese mecanismo que vimos antes era, grosso modo, coger, organizarlos en una matriz de 2 por 2 y añadir un bit de paridad por cada fila y por cada columna, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? Pues transmito los datos por el medio, ¿cierto? Detecto los errores, por ejemplo, en este caso detecté estos errores, en cada uno de los casos fue igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que termino haciendo? Implementar la corrección de errores, ya vamos a ver más adelante cómo se implementan todas las correcciones de errores, y finalmente extraigo el mensaje con kbits, ¿no? Entonces sería tomando estos 4 bits primeros de acá, ¿sí? Lógicamente aquí pues estoy saltándome el paso de la implementación de la corrección de errores, pues porque, pero sabíamos que existía un error, ¿no? Porque en este caso dijimos que 8.4, pues básicamente tendríamos la posibilidad de corregir un error. Entonces acá tendríamos la posibilidad de corregir estos dos y por lo tanto pues decodificaremos bien las palabras 011 0, 111 0, 11 01 y extraigo ya el mensaje original, ¿no? Entonces este sería el mensaje original. Ese es el proceso para poder hacer básicamente esa transmisión de datos, blindándolo con corrección de errores. ¿Listo?
Bueno, eso sería por el momento, yo creo que todo lo que deberíamos ver el día de hoy. Permítame ver que no estoy viendo acá. Sí, señor, exactamente. Los bit síndromes son más bits de paridad. Básicamente sí. Sí, sí, ese es el proceso de fondo que hay allí. Y con ese, pues, nos permite hacer la corrección del error, que ya veremos cómo. ¿Listo? Básicamente sí, los bit síndromes son más bits de paridad. ¿Listo? Bueno,